Bueno, Henry Ebrard, ahora en su sección económica, nos ofrece una información bastante importante y de interés y que tiene relación directa e indirectamente con la situación política en los Estados Unidos. Adelante, don Henry. Bueno, buenas tardes, saludos a todos los amigos de Propuesta de la Noche. Yo soy Henry Ebrard, hoy en una versión más corta porque viene una muy importante entrevista, muy interesante por lo que está aconteciendo en Estados Unidos con Iván Gatón, por eso vamos a hacer un tiempo más corto para que puedan aprovechar más a Iván Gatón. El petróleo ya superó los 50, inclusive en el día de hoy subió hasta pasado los $51 y cerró en el día de hoy en Nueva York en $50 con 52 centavos. Esto obviamente es mala noticia para la República Dominicana, como también pudiese ser mala noticia. Por eso muy importante que sigan esta entrevista que viene a continuación, la situación muy, pero muy tensa en los Estados Unidos, donde las protestas a favor de Trump penetraron, invadieron el propio Capitolio en Washington y obligó a suspender la proclamación ya oficial de la victoria de Joe Biden. Toque de queda en República Dominicana, pero ahora también un toque de queda en Washington, y no es precisamente por el COVID, es por este lío que no ha terminado todavía de la selección de los Estados Unidos. Recuerden que por cada punto que baja la economía de los Estados Unidos, la economía dominicana baja 1.6. Por eso hay que ver con mucha atención lo que pasa, y para eso ustedes van a tener ahora una muy buena ilustración, muy buenas explicaciones con esta importante entrevista al amigo Iván Gatón. Muchas gracias. Mañana se le daremos más información sobre el importante dato sí positivo, la reducción del déficit fiscal al cierre del año 2020, rueda de prensa esta mañana del señor presidente de la República. Pero eso será mañana cuando regresamos, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. A don Henry Ebrard, y gracias por cedernos parte de su tiempo para esta interesante, yo diría no entrevista, sino conocer realmente qué piensa Iván Gatón sobre los acontecimientos que están ocurriendo en los Estados Unidos. Iván es catedrático universitario, un experto en temas internacionales. Así que agradecemos muchísimo que aceptara nuestra llamada así de pronto. Así que saludos, don Iván. Bueno, porque entramos de repente así, pero usted siempre es un hombre listo y está preparado para analizar cualquier tema de la naturaleza que fuese. Lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, Iván, ¿cómo lo ve? Realmente el mundo se siente, yo diría que sorprendido o no tan sorprendido a juzgar por los acontecimientos previos a este desenlace del día de hoy. La realidad es que evidentemente la victoria de los demócratas ha sido amarga. Si nos fijamos en algo, y es que Donald Trump, en todo el trayecto electoral, siempre señalaba que a él le iban a hacer fraude, pero en los votos por correo. La maquinaria demócrata tenía un sistema de información a través de la red que le permitía darse cuenta cuando una persona que simpatizaba por los demócratas no votaba. Y hasta 4 y 5 veces le decían, mire, pero usted no ha enviado su voto. Pero si nos vamos a ese voto presencial, vemos que Trump fue el hombre del voto más duro. Tanto así que siendo Trump un hombre de perfil racista, en vez de sacar menos del 8% de votación que obtuvo en las elecciones pasadas de los afroamericanos, Trump ahora aumentó a un 12%. En vez de sacar menos votos, Trump sacó más de 5 millones de votos más. Entonces, hay que ver que para el 70% de los republicanos hubo fraude. La sociedad americana
en unas elecciones que pudimos ver que votan muertos, que puede votar más gente que la que aparece en el padrón electoral, queda polarizada y en medio de una lucha de intereses donde está el complejo militar industrial y parte de ese establishment profundo de Estados Unidos, que esto debe llamar poderosamente la atención, y de ahí que ustedes van a ver que no es solamente un tema de fake news o noticias falsas, lo que lleva a un nivel mayor de radicalización, sino que siendo Donald Trump el presidente de los Estados Unidos, la industria tecnológica como Twitter, por ejemplo, como los grandes medios de comunicación, deciden no permitirle emitir su opinión alegando que lo que él va a decir es mentira. Lo que estamos viendo, y esto veámoslo en una perspectiva histórica, es un sector de ese Estados Unidos que se siente desplazado, que fue el que llevó a Trump al gobierno, que no es de esa vinculación globalista, que no pertenece a la agenda LGTB, que no está a favor de políticas que van en contra de una ortodoxia cristiana protestante a la cual sí pertenece Trump. Y aunque no estemos de acuerdo con Trump, el estadounidense profundo apoya a Trump. Y esto no solamente es una desgracia para Estados Unidos, es una desgracia para todo el sistema democrático, que a pesar de sus debilidades y la corrupción y toda la naturaleza humana que se ve bien reflejada en la democracia, es la democracia, sin lugar a dudas, el mejor sistema. Pero esto que estamos viendo en Estados Unidos es muy peligroso, porque en medio de una epidemia como la que estamos viviendo en el mundo, nos damos cuenta que son en los regímenes autoritarios donde mejor, digámoslo así, están saliendo de la pandemia. Y es el caso de China. Entonces, señores, vamos a tener mucho Donald Trump para rato. Donald Trump ha sabido capitalizar y llegar a ese blanco de público que necesitaba una especie de mesías. Eso que se llamaba populismo en América Latina y que solo se creía que existía en países en vías de desarrollo, Donald Trump es una clara representación. Cuando usted ve que en el Congreso de los Estados Unidos tienen que interrumpir un acto tan fundamental, tan sagrado como es el de contar las votaciones que van a permitir al próximo presidente de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, asumir el poder, y qué no podría suceder en otros espacios donde la institucionalidad no es tan fuerte. Veamos esto como una desgracia. Don Iván, en medio de todo lo que está ocurriendo, en medio de todo esto que estamos viendo ahora mismo, ¿qué le espera a Estados Unidos? ¿Cómo se puede definir esto del reconteo? Y en específico, ¿puede el Congreso reunirse en otro lugar para dirimir esto o tiene que hacerlo necesariamente en el Capitolio? No, se va a hacer en el Capitolio. Evidentemente que las personas que ingresaron al Capitolio, si no han sido desalojadas, serán desalojadas. El propio presidente de Estados Unidos, después de haberle echado leña al fuego, diciendo que Joe Biden, que el presidente Mike Pence no había asumido ese rol que le tocaba como vicepresidente de dirigir en el Congreso y llevar a cabo una moción que le permitiera anular unas elecciones que él sigue aduciendo que hubo fraude. Trump, 15 minutos después, se desdice y le dice, miren, nos hicieron fraude, pero salgan del Congreso. Evidentemente, la gente va a ser desalojada, ya la Guardia Nacional, se han desplegado tropas, hay un toque de queda en Washington,
pero veámoslo en una perspectiva más en el largo plazo. En medio de una epidemia que ya le ha costado la vida a más de 350,000 estadounidenses, una sociedad polarizada y con la situación geopolítica que tiene el planeta, China, Rusia por un lado, Turquía por el otro, y Estados Unidos dividido entre las luchas por el poder entre demócratas y republicanos, lo que nos espera es muy, muy difícil y complejo, porque recordemos que geopolíticamente y geoeconómicamente nosotros dependemos mucho de Estados Unidos. Sí. Iván, lamentablemente nos quedan 5 minutos de programa, pero yo quisiera preguntarte, porque de tu planteamiento se interpreta de que lo que está ocurriendo hoy es consecuencia de que no se atendieron o no se le dio viso de legalidad a la denuncia de Trump de que se le hizo fraude. Pero llama la atención el hecho de que no hubo una sola corte en los Estados Unidos que aceptara el argumento de que las elecciones fueron fraudulentas. Es decir, todas las cortes, incluyendo la Suprema Corte de los Estados Unidos, se pronunciaron en contra de los alegatos de Donald Trump. Y usted, como persona muy bien enterada, debe conocer una conversación que ya está rodando en redes sociales, donde incluso CNN la tiene colocada en su portal, de una conversación de Donald Trump con el secretario de Estado del estado de Georgia, donde habla precisamente de los votos eso de los muertos. Y él le responde que solamente se detectaron 2 casos de 2 personas que intentaron suplantar a dos familiares fallecidos para votar, pero esas personas precisamente iban a votar en favor de Donald Trump. Es decir, que los argumentos de Trump de que hubo fraude no han podido ser refrendados en una corte en los Estados Unidos, ni siquiera en la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde se suponía que él iba más cómodo en términos de representatividad del número de jueces. Pero lo que está ocurriendo hoy, dice que la democracia norteamericana está en crisis. En eso estoy de acuerdo con usted. ¿Qué le parece? Sí, no solamente que está en crisis, sino que los enemigos de Estados Unidos en esas rivalidades que existen en estos momentos deben estar muy alegres, porque cuando a lo interno hay división, se vence. Entonces, evidentemente que en Estados Unidos su élite política está en una lucha descarnada y despiadada por el poder. Y Donald Trump, evidentemente, es el resultado de la codicia de sectores políticos en Estados Unidos que cometieron 2 errores que han sido analizados en toda la historia de los imperios cuando va a comenzar su declive. Y es, primero, que se encuentran ahitos de placeres mundanos, y segundo, que pierden la visión común de destino. Es decir, lo primero es que se dedican más a satisfacción de instintos, a una vida de goce, de placeres, como podría ser una sociedad estadounidense donde mueren más de 60,000 personas al año por sobredosis de drogas, es decir, drogas, sexo, alcohol, y después una élite empresarial, financiera, digamos así, codiciosa, que se atreve con Wall Street a quebrar el país y que no le importa para nada trasladar más de 45,000 empresas a otro país sin importar que a lo interno del suyo la gente se quede sin empleo. A pesar de que esa política de globalización neoliberal ha sido beneficiosa para la humanidad, porque más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza. Pero esos son 2 elementos fundamentales. Y lo que vemos es Perdón, un Iván. Estados Unidos que ahora... Sí. Sí, ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de lo ocurrido hoy en los Estados Unidos? lo primero es la incertidumbre, porque todavía Donald Trump no acepta su derrota. Y estamos hablando que Donald Trump es el presidente de la República. Y cuando Joe Biden se atreve a hablar en los términos que habló hoy,
Cuando usted ve el Congreso de los Estados Unidos, estamos hablando del Congreso de el principal estado, imperio del planeta. Eso le indica que la situación es muy preocupante. Todavía no sabemos dónde esto pueda terminar. Ahora, apostemos todos a que se impondrá la sensatez y que los principales sectores que mueven los hilos del poder puedan de una manera u otra terminar con esta situación de infinita incertidumbre en la cual nos hemos encontrado desde el día de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Esto podría judicializarse después del 20 de enero? Lo que sucede es que yo no creo que haya una cárcel para Donald Trump en Estados Unidos. Evidentemente, la figura de Donald Trump sale más reforzada, quieras o no. Nosotros vemos a Donald Trump desde nuestra perspectiva, pero si lo miramos desde la perspectiva de sectores que han visto en Trump todo lo que anhelaban de un presidente, de volver a hacer a América grande de nuevo, con esa visión que siempre tienen los imperios de que son el ombligo del planeta, el hombre es Donald Trump. Si usted lo ve desde la perspectiva de esos valores societarios, con una moral basada en una axiología que viene del judeocristianismo, el hombre es Trump. Don Iván, Entonces hay que disculpe. ver desde el otro lado. Don Iván, disculpe, ¿usted ve a Donald Trump como un activo real para procesos venideros, digamos para 2024? Por la edad quizás no, pero recordemos que estamos en la sociedad del espectáculo, donde los influencers no necesariamente tienen que ir a la universidad como fue usted y dedicarse a estudiar. Y entonces Donald Trump es un hombre que viene de los reality shows, pero ahí están sus hijos, ahí está la persona que él decida apadrinar. Y si algo ha demostrado Donald Trump es que después de llegar a ser presidente de los Estados Unidos, en vez de tener menos seguidores, tiene más. Bueno, muchísimas gracias, don Iván Gatón, catedrático universitario, experto en temas internacionales, por atender nuestra invitación a comentar esta situación sin precedentes que se registra en los Estados Unidos. Como siempre, don Gatón, un abrazo y muy agradecido. Gracias. Bueno, Gracias. puedo al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Dios en Espina, un servidor, Manuel Jiménez. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Como siempre, agradecer su sintonía e invitarlo para mañana a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con esta propuesta de la noche por Digital 15. Buenas noches.